Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia y hoy les voy a estar hablando de la próxima luna nueva en Tauro que vamos a estar teniendo el día 8 de mayo a las 0:21 horas de Argentina y a las 5:21 horas de España. Y bueno, va a ser una luna nueva que cambia bastante el aire, eh, cambia bastante la dinámica que vinimos teniendo en esta temporada de eclipses. Recordemos que fue una temporada de eclipses marcada por, diría, por un proceso de fuerte reflexión, de fuertes cambios, de muchos cambios en temas principalmente vinculares, sobre todo con el eclipse de sol que tuvimos el 8 de abril, un eclipse total de sol, que tuvo también influencias, muchas influencias a nivel colectivo, y el eclipse del 25 de marzo en Libra, que también va a estar relacionado de alguna manera, no tanto con esta luna nueva en Tauro, aunque Venus es partícipe obviamente por ser regente, sino con los días previos a esta luna nueva en Tauro que vamos a tener el 8 de mayo. Y esto es un punto en el cual me voy a detener un poquito más adelante, porque como mencionaba en el video en vivo que hice hace unos días, que continuamos en un proceso de cambios, de transmutación, de fuertes transformaciones que tal vez a veces nos cuesta ver, nos cuesta comprender, probablemente, y ahí es donde aparece la astrología como una herramienta que nos permite acercarnos a un mayor grado de conciencia para dimensionar que aquello que está sucediendo fuera de una u otra manera puede tener algún correlato con lo que pasa dentro. Muchas veces no nos damos cuenta que el entorno se mueve de una manera que refleja algunos procesos internos que no están tan concientizados. Entonces, acá es donde podemos ver tal vez alguna de estas manifestaciones con mayor o menor claridad, dependiendo, bueno, obviamente de muchas cosas que van más allá realmente de la astrología. Entonces, como suelo hacer, vamos a hablar primero de los aspectos principales de esta lunación, de, de dónde se da, cuáles son algunos de los puntos importantes. Voy a intentar hacerlo breve, conciso, a lo taurino, simple, esta interpretación. Y también aprovecho antes de continuar para comentarles que el próximo 6 de mayo voy a publicar un video, ya lo grabé, lo subí ayer, pero se va a publicar como un estreno de una clase, la primera clase de un curso de interpretación, un curso básico de interpretación de carta natal. Es un curso que consiste en 3 clases. En la primera clase va a ser completamente abierta, pública y gratuita. La segunda clase va a ser, en principio, esto lo voy a definir a la brevedad, pero en principio va a ser una clase para aquellos que estén más interesados en profundizar sobre algunos de los temas que abordo ahí. Y ya la tercera clase va a ser orientada a, a aquellas personas que realmente quieran participar porque va a ser clase práctica. Ahí no va a ser una clase publicada en YouTube, sino que va a ser una clase que quedará grabada para aquellos que decidan participar. En principio, el cupo máximo rondaría las 10 personas, pero digamos, la particularidad que tiene este curso es que, como la primera clase es abierta para todos, tiene una base. La segunda clase, como mencionaba antes, profundiza en algunos otros temas como los aspectos, algunos indicios básicos de cómo poder hacer una interpretación. Bueno, la tercera clase es una clase de síntesis donde profundizaré primero que nada en las casas 12, 4 y 8 y luego vamos a hacer una síntesis de todo lo visto en las primeras 2 clases y finalmente, vamos a participar, o mejor dicho, vamos a utilizar las cartas natales de cada uno de los participantes. No va a ser, obviamente, una interpretación individual por cada uno, porque llevaría muchísimo tiempo,
pero la idea es que se hagan consultas para que yo pueda guiarlos a conocer un poco más de sus propias cartas, qué tienen que ver, cómo pueden empezar a hacer alguna interpretación. Igual la astrología es un lenguaje muy complejo y tiene su cuota artística, que es la de la interpretación sintética. Cuando digo sintética me refiero a algo que haga síntesis, a eso, no algo ficticio o algo eh, virtual, por decirlo de alguna manera, sino que es la capacidad de hacer síntesis. En principio implica un gran conocimiento de los símbolos y la creatividad que pueda emerger también ahí en ese momento, a través de la percepción y la intuición, para ver cómo se están manifestando ciertas energías en la carta natal de cada individuo. Entonces, esa clase no va a ser única, la tercera clase no va a ser única, pero puede ser, por ejemplo, para 10 personas en una primera instancia, para otras 10 personas en otra segunda instancia y así. Así que bueno, eso el 6 de mayo van a tener más información al respecto. Y nada, vamos a avanzar, vamos a arrancar directamente con esta luna llena, esta luna nueva, perdón, en Tauro, que como decía antes, se da el 8 de mayo, se da a 18 grados, 2 minutos de Tauro, para redondear en el grado 18 de Tauro. Venus, que es el regente de esta lunación, va a estar en domicilio porque justamente el 30 de abril, día en el que estoy grabando este video, es cuando Venus ingresa, perdón, el 29 de abril en realidad ingresa Venus a Tauro, el 30 de abril es cuando Marte ingresa en Aries, también su domicilio, y el 29 de abril Venus ingresa en Tauro, por lo tanto, para esta luna nueva, Venus va a estar en su casa. Una particularidad que tiene es que Venus no va a estar haciendo ningún aspecto relevante con ningún planeta, a menos que consideremos eventualmente un semisextil entre Venus y Marte. Un semisextil es cuando tenemos un aspecto de 30 grados. Pero en general no lo considero, sobre todo en estos planetas que son más rápidos. Eh, un punto sí interesante es que las luminarias, es decir, tanto el Sol como la Luna, van a estar haciendo un sextil a Saturno, un sextil casi partil a Saturno y una conjunción aplicativa a Urano. Y también una conjunción aplicativa a Júpiter. Pero Júpiter está ya un poquito más lejos, así que no lo considero tanto como una conjunción, a pesar de que está a 7 grados de distancia y muchas veces se considera. Esta luna nueva abre un ciclo. Recordemos que las lunas nuevas son momentos semillas, son momentos en los que nosotros podemos intencionar algo. En la temporada de eclipses, es decir, los eclipses del 8 de abril y el 25 de marzo, sobre todo el 8 de abril, que fue una luna nueva, a pesar de que fue, no a pesar, sino que como fue un eclipse total de sol, fue una luna nueva en Aries, generalmente decimos que no hacemos intenciones en momentos de eclipse, porque tal vez es más adecuado hacer un momento de reflexión, de mirar más hacia adentro, sobre todo que en ese momento Marte creo que ya estaba en Piscis, entonces era como ir bastante hacia adentro. Entonces ahora volvemos a esta dinámica, por decirlo de algún modo, de hacer una intención con el ritual que cada uno tenga, de qué queremos ver manifestado en los próximos 6 meses, 5 meses y medio en realidad, cuando el 15 de noviembre de este año se cierre este ciclo. Una luna nueva comienza un ciclo en un signo y a los 5 meses y medio se perfecciona la luna llena en el mismo signo, concluyendo de esta manera este ciclo. Por lo tanto, tenemos estos 6 meses, esta ventana de tiempo de 6 meses, en los cuales nosotros podemos, a partir de las intenciones que hagamos, consciente o inconscientemente, y cuando digo inconscientemente me refiero a sabiendo o no de astrología, podemos ver cuáles son los cambios que se suceden durante todo este tiempo. Ahora, lo que sí puedo advertir, si se quiere, es que en gran medida las intenciones que tengamos pueden estar muy cargadas de gran creatividad, por un lado, pero también de muchos imprevistos.
muchas cosas que son muy disruptivas incluso para nosotros, mucha inestabilidad. Si bien se ha hablado mucho, se sigue hablando de la conjunción Júpiter-Urano en Tauro que se dio a partir el 20 de abril, eh, 2 días después, el 22 de abril, perdón, el 20 de abril el Sol ingresó en Tauro y tan solo 2 días después Júpiter y Urano hicieron conjunción en Tauro. Entonces, toda la zona Tauro está muy marcada, no solamente desde el 22 de abril, realmente desde antes, porque la conjunción entre Júpiter y Urano ya estaba en aplicación desde finales de febrero aproximadamente. Cuando esta conjunción se perfecciona, y la última vez que tuvimos una conjunción de este tipo fue aproximadamente en el 2011, podemos ver qué pasó. Por ejemplo, en el 2011 fue el boom de los smartphones. Y Júpiter y Urano, ahora en Tauro, Urano siendo planeta regente de Acuario y estando muy ligado a la tecnología, y Júpiter es como un expansor de todo esto, lo que podríamos estar esperando es que a la brevedad haya unos avances en tecnología muy grandes. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero en términos generales, lo que quería decir es que con la presencia de Júpiter y Urano en Tauro, con esta conjunción, algo se expande. Y sobre todo con las luminarias tan cerquita de Urano, a 4 grados de distancia nada más, es probable que estemos en los próximos 6 meses, veamos, demos, hagamos muchos cambios de rumbo. Idealmente y, digamos, utópicamente para hacia el encuentro de nuestra, eh, ¿cómo lo podría? De nuestra real dirección, de nuestro real propósito. Si bien propósito es un concepto así, asociado a Júpiter y a Sagitario, como justamente hicieron conjunción Júpiter y Urano, que son los dos considerados son los dioses del rayo, son los dioses de la iluminación, del fuego, de alguna manera. Si bien Júpiter no es un dios del fuego, y Urano técnicamente tampoco, sí Urano está asociado al mito de Prometeo, que fue quien robó el fuego de los dioses para brindárselo a la humanidad, y esto se asocia mucho con la chispa divina, esa chispa que nos permite tener estos momentos de casi de serendipia, de revelaciones repentinas, de una intuición muy marcada hacia una idea innovadora, brillante, disruptiva. Esto generalmente no, creo yo que no es algo que podamos percibir de una manera como, como tan clara de inmediato. Esto probablemente lleve un poco más de tiempo, verlo sobre todo, y probablemente lo veamos en retrospectiva. Sobre todo ocurriendo todo esto en Tauro, que es un signo fijo y es un signo de tierra, que presume de ser estable, con Júpiter y Urano ahí en Tauro, la estabilidad no es algo que, que se pueda sostener mucho tiempo, probablemente. Entonces acá encontramos algunas paradojas, y esto es un poco lo que mencionaba, o mejor dicho, el título que le puse, ¿no? Esa aceleración de procesos. Uno podría decir, pero ¿cómo? Si estamos en la temporada Tauro, que es lento, que es mucho más constante, más perseverante, ¿cómo se van a acelerar los procesos? Bueno, acá es donde justamente los arquetipos empiezan a mutar, empiezan a tener matices por la presencia de planetas, por los aspectos que hagan algunos planetas entre sí. Y Urano particularmente no es un planeta al que le guste la estabilidad. Uno podría decir, bueno, pero Urano está desde el 2018, técnicamente y definitivamente desde principios del 2019 está en Tauro, y, y bueno, no vivimos en una inestabilidad constante. No, es cierto, pero también pudimos notar probablemente que las cosas se están moviendo, se están cambiando de ritmo. Y creo yo que en estos últimos tiempos, en estas últimas 15 días, un poquito más realmente, hay
es como si hubiera dos líneas de tiempo diferentes. En una línea, en una dimensión, y esto no hace falta que vuelen demasiado en una película de ciencia ficción. A veces perciban, véanse a sí mismos en cómo se sienten en sus actividades diarias, cómo se sienten cuando están tranquilos, cómo se sienten cuando están haciendo probablemente nada y cómo cambia la percepción del tiempo. Esto es una cuestión netamente asociada a la astrología, no, porque esto nos pasa todo el tiempo, pero fíjense si no perciben un cambio en la percepción del tiempo en general. Es algo que por lo menos en mi caso personal yo lo estuve percibiendo y a mi alrededor también he notado que ha sido un poco así, sobre todo en los últimos días con el tránsito de Marte por Piscis, haciendo conjunción en Neptuno, también mucho cansancio, mucha como falta de claridad en cuanto a la dirección a tomar, pero estas cosas empiezan a cambiar y por eso los procesos, los cambios empiezan a acelerarse. Como decía, Urano no le gusta mucho el cambio, perdón, a Tauro no le gusta mucho el cambio y Urano dice, acá estamos para cambiar. Entonces, es muy probable que haya cambios bastante abruptos. Voy a continuar con esto y ahora avanzo con esas otras cuestiones. Como decía, esta luna nueva abre un ciclo que va a cerrar el 15 de noviembre. Después les voy a poner un spoiler de cómo va a cerrar ese ciclo. Va a ser muy interesante, así que quédense hasta el final del video. Plutón se pone retrógrado en Acuario el 2 de mayo. Hoy, que es 30 de abril, quiere decir que en 2 días Plutón se va a poner estacionario retrógrado. Y esto, ya que Plutón es un planeta lento, se siente más, o sea, se siente más todavía lento. Y el periodo de estar estacionario retrógrado también tiene una duración un poco más prolongada que, por ejemplo, Mercurio, que suele ser 2 o 3 días aproximadamente. Entonces, a Plutón se pone retrógrado, va a retrogradar hasta el 11 de octubre, es decir, el 11 de octubre, cuando esté en el grado 28, casi 29 de Capricornio, se va a quedar ahí un tiempito y ya en noviembre va a reingresar en Acuario. Pero todo ese tiempo que Plutón va a retrogradar, también, por un lado, puede ser que nos dé una pequeña pausa, pero los momentos de borde en los límites de su estar estacionario retrógrado y estar estacionario directo, cuando sea en octubre, también nos va a dar algunas pautas de qué cosas se están terminando de purgar y cuáles son las revelaciones colectivas, sociales, institucionales que podemos estar viendo a nivel personal. Puede ser que haya un cambio profundo en nuestros sistemas de valor. Y esto sobre todo podemos empezar a notarlo ahora mismo desde el 30 de abril hasta el 5 o 6 de mayo aproximadamente, porque Venus, terminando su periodo, su tránsito por Aries, ingresa en Tauro y hace casi enseguida, el 2 de mayo, también el 2 o 3 de mayo, hace una cuadratura a Plutón. Entonces vamos a tener varios aspectos. Vamos a tener a Venus en su casa. Genial, porque Venus en su casa se siente cómoda, pero va a estar haciendo cuadratura a Plutón. No tan genial. Entonces, acá va a haber una transformación en temas vinculares, sin duda. Por eso también el otro día en el video que hice en vivo, los invito a verlo, eh, hablé mucho de que todavía continuamos en este proceso de purga, de transformación de nuestros valores y cómo al transformar nuestros valores también cambiamos nuestros vínculos. ¿Por qué? Porque nuestros valores tienen que ver con el valor que tenemos para nosotros mismos. O sea, nosotros, ¿qué valor nos damos? Cuando nuestro propio sistema de valores en relación a nosotros mismos está desbalanceado, hay algo en lo vincular que también queda desbalanceado. Y Plutón, en este caso, puede ser que por un lado nos genere una enorme intensidad, eh, incluso sexual, muchísima pulsión, muchísimo magnetismo, pero por el otro lado hay algo hay un juego de poder. Hay un juego de poder en cuanto a lo que vale el otro, lo que valgo yo,
la sensación de, de sometimiento o de empoderamiento. Entonces esto puede ser un poco complejo, pero en simultáneo, Marte, ingresado en Aries, su casa, va a estar haciendo un sextil a Plutón, que es su octava mayor. Entonces, Marte, una acción definida, determinada, aguerrida, en Aries, que es valiente, eh, impetuosa también, y a veces muy vehemente y eventualmente agresiva. En su energía alta es asertiva, es una acción que dice, quiero esto, voy y lo voy a manifestar. Con el sextil a Plutón esto se potencia. Entonces, digamos, hay una potenciación de la energía plutoniana en este caso. Si hablásemos de la polaridad plutoniana, que digamos no viene tanto a cuento, pero creo que puede servir para graficar un poquito, la fuerte energía plutoniana nos marca ciertos, ciertas dinámicas de poder como muy destacables o destacadas. Y cuando digo dinámicas de poder destacadas, me refiero a que probablemente en energía baja haya un poder muy concentrado que ejerce, que es ejercido sobre otro grupo, sobre todo en este caso que Plutón está en Acuario, sobre todo sobre otro grupo o sobre alguna persona también, está sometida a ese poder. Entonces es como se juega mucho, se pone un juego en jaque mucho el juego de la individualidad. Marte en Aries y Plutón potenciándolo, está en Acuario. Acuario y Aries son signos bastante, paradójicamente en el caso de Acuario, bastante individuales. Eh, si bien Acuario aspira a lo humanitario, Marte es la energía del yo autoafirmado y Acuario es la energía del yo con todos. Entonces, esto, como digo siempre, hay muchas interpretaciones posibles y muchas manifestaciones también posibles de cómo se puede dar todo esto a nivel personal y a nivel colectivo. Lo importante es que estemos atentos a cómo se va dando. Entonces, esta energía fuertemente plutoniana que mencionaba, que ya va a estar retrógrado, entonces es como que tal vez el tema es que se pone retrógrado el 2 de mayo y todavía se siente su influencia porque está lento Plutón. Y ahí es como puede salir la caja de Pandora que te dice, miren toda esta sombra de la tecnología, toda la sombra de la tecnocracia, toda la sombra de la propia humanidad, de los grupos revolucionarios, de las rebeldías mal entendidas, mal trabajadas, y un Marte ahí en sextil a Plutón que puede ser súper combativo. Entonces, ante la sensación de pérdida de mi propio valor, me empodero y ataco, me empodero y me rebelo. El punto es, ¿desde qué lugar lo vamos a hacer esto? ¿Desde qué lugar vamos a tomar, vamos a ejercer ese poder? ¿Desde el lugar de sometimiento al otro o desde el lugar de la defensa de mi propio yo? Recordemos que Aries es una energía de autopreservación, es una energía que tiene mucho que ver con el instinto de supervivencia. Ahora, ¿qué es lo que va a querer sobrevivir? El individuo o el grupo? ¿Y cómo se va a manifestar? Estos son algunos temas que pueden estar ahí latentes. Sin embargo, bueno, tenemos varias otras cosas que, por ejemplo, Júpiter, si bien está todavía al final de Tauro, empieza a ser un trígono, para mí abierto a Plutón. Pero como Júpiter va a ingresar muy próximamente en Géminis, va a perfeccionar el, el sextil, el trígono a Plutón. Entonces también, digamos, si queremos ponernos un poquito más positivos o no tan distópicos, el trígono de Júpiter desde Géminis a Plutón en Acuario, primero que, de nuevo, para mí puede, la manifestación más clara, más visible, va a ser en temas de tecnología en relación a las telecomunicaciones y en relación a la forma de interactuar. Esto no quiere decir que aparezca una nueva red social o cosas por el estilo, no, pero creo que estamos en la, digamos, estamos a punto de atravesar
un umbral de una explosión tecnológica de telecomunicaciones. Y esto lo podemos ver manifestado en los próximos 2 años. Algunos hablan de que, digamos, algunos desde una cuestión más tecnológica propiamente dicha, ya hablan de cosas que podemos ver en 30 o 40 años. Por cómo se acelera todo, yo creo que vamos a ver muchas de estas cosas muchísimo más rápido de lo que nos imaginamos. Y esto potenciado por la inteligencia artificial, potenciado también por la realidad extendida, que es un híbrido, es una mezcla entre la realidad virtual y la realidad aumentada, como los Apple Vision Pro, los Meta Quest 3 creo que son, y bueno, y un montón de tecnologías que están saliendo ahora que por un lado son fascinantes, pero como toda tecnología es un arma de doble filo, va a depender de cómo se use. Entonces, retomando y volviendo a intentar ser un poco más sintético, eh, el otro punto que tenemos es que hay un dominio de energía fija. La energía fija está principalmente, en este caso, acumulada en Tauro. Tenemos 5 planetas en Tauro en este momento y 5 de los 9. Entonces, y los otros están distribuidos ya directo, haciendo conjunción a Quirón en la tercera conjunción, que la hizo en realidad un poquito antes, el 6-7 de mayo, que también eso un poquito más a nivel individual es como que, bueno, todo el proceso que hizo Mercurio retro, de que hizo conjunción al Nodo Norte, sigue avanzando, hizo conjunción a Quirón, después se puso retrógrado, hizo conjunción al Sol, hizo conjunción a Quirón de nuevo, tocó el punto del eclipse, hizo conjunción al Nodo Norte, y ahora vuelve a hacer por tercera y última vez conjunción a Quirón. Es un proceso de reflexión en cuanto a cómo me he sentido yo en algún momento de mi vida, tal vez rechazado, tal vez infravalorado, diferente, y, y cómo veo eso en este momento. Hace también unas semanas hice un video, una especie de entrevista, una conversación con Estefanía Tagnetier, lo hicimos en vivo, que fue súper interesante, y hablaba en ese momento por distintas cosas, algo que resuena mucho con esto de Mercurio Quirón, sobre todo, y con Quirón particularmente. Que Quirón, como es el arquetipo del sanador herido, de esta fuerte herida de rechazo de los padres principalmente, y fuerte herida de separación, la separación de la fuente, em, hablaba justamente de eso que nos diferencia. Y muchas veces eso que nos diferencia nos ha puesto probablemente en un lugar donde nos sentimos, como decía antes, ¿no? Separados, rechazados. Esas son algunas heridas típicamente quironianas. Y eso nos pone, o nos pudo haber puesto en algún momento de nuestras vidas en una posición de víctimas, por un lado, y por otro lado en una posición de me siento tan distinto al resto que no encajo en ningún lado. Esto podría ser una visión muy acuariana, pero bueno, Quirón tiene también un poquito esto. Y el punto, la conclusión es, voy a padecer, voy a sufrir por esa diferencia que tengo, voy a sufrir por aquello que me diferencia o voy a hacer de esa diferencia una virtud. Y este es un punto que me parece importante, ya que pasamos por todo este periodo de reflexión de quién soy, de cuál es mi yo soy presente acá, y cómo puedo ver mis talentos y mis gracias detrás de cualquier sensación profunda, o perdón, de cualquier sensación de profunda herida. Bueno, ahora tengo la disponibilidad energética para decir, pará, yo lo que quiero es esto, y la manera en la que quiero hacerme lugar en el mundo es esta. Y no hay nada de malo en eso. Eh, Porque lo malo o lo bueno también es una concepción propia. Es una concepción propia que obviamente está condicionada por nuestro aprendizaje, por lo que absorbimos de nuestro entorno, sobre todo en nuestra infancia, pero si nosotros podemos abrir la mirada sobre nosotros mismos, podemos elegir un camino distinto. ¿Qué quiero hacer con esto que soy? En lugar de resistirme a ser lo que soy. Por lo tanto, esta dominancia, este dominio de energía fija, por un lado, con un Plutón fuerte también, a pesar de que está retrógrado,
nos puede poner en un lugar de cierta terquedad mental, aunque con Mercurio, que es la parte de la mente lógica y práctica, como está en Aries, es como que quiere acelerar esto. Él dice, bueno, ya está, yo ya mi momento de reflexión ya lo pasé y ahora tengo muchas cosas que decir. Y voy a tirar tal vez algunas cosas que pueden doler. Me pueden doler a mí, que le pueden doler al resto. Mercurio en Aries ya son dardos lingüísticos. Es la lengua karateca, es una palabra muy incisiva tal vez. Y si está Quirón involucrado, probablemente escuchemos palabras o cosas que pueden ser profundamente hirientes. Pero ¿cuál es el lado positivo de esto? Es que después de todo este proceso de reflexión, con un Júpiter que además está empezando a hacer un sextil a Neptuno en Piscis, con las luminarias que están haciendo un sextil partil a Saturno en Piscis, esto también tiene una connotación ahí que nos permite ser más asertivos en cuanto a darme cuenta que mis palabras también pueden sanar. O sea, puedo utilizar de una manera diferente lo que digo. Ser asertivo, ser incisivo, no significa ser hiriente, siempre, sino que puedo ser consciente incluso de mis propios silencios. A veces los silencios dicen más que las palabras. Entonces acá es donde algunas de estas cosas se pueden manifestar. Pero bueno, como decía, la terquedad y la resistencia al cambio no van a tener mucho espacio realmente. Si bien hay un dominio de energía fija, y aparte podemos ver que tenemos como una especie de gran sextil, no es perfecto, pero es un gran sextil entre Acuario, Piscis y Tauro. eh, Acá hay algo que dice, bueno, tenemos que trascender, tenemos que disolver las fijezas para poder hacer los cambios que son inevitables que se hagan y van a dar que hablar. Vamos a hablar un poquito más del contexto astrológico y a nivel personal. Esto nos propone inicios de proyectos consistentes y sostenibles a largo plazo, aunque puede ser muy cambiantes. Podemos cambiar de rumbo muchas veces en este periodo de tiempo, pero también puede estar muy fuertemente influenciado por una revelación divina, por una cuestión de intuitiva, repentina. Ideal conectarse justamente con uno mismo, la meditación o hacer algún tipo de actividad, sobre todo sensorial, puede ser muy importante en este tiempo que Venus está en Tauro, por ejemplo, a través de la aromaterapia o, o algo físico, algo sensorial, algo que puedan sentir a través del cuerpo, puede darnos la posibilidad de conectarnos más con lo que nuestro cuerpo nos indique. Y esto también es un punto importante, porque Tauro tiene que ver con la corporalidad, con aquello con la materia que nos compone, justamente. Entonces, puede ser un momento muy adecuado para prestar atención a cómo nuestro cuerpo nos avisa de... Es una intuición que se siente a través del cuerpo. Préstenle atención al cuerpo. El cuerpo les va a decir para dónde hay que ir. ¿Cómo se hace esto? Pues, a ver, si ustedes están escuchando música, ustedes están escuchando el noticiero y dicen, le voy a prestar atención a mi cuerpo, no le van a estar prestando atención a su cuerpo. Necesitan darse un espacio de relajación. Una ducha, no, un baño de inmersión, estar en contacto con la naturaleza, salir a estar en contacto con la naturaleza, abracen un árbol, no sé, hagan algo algo manual, planten una, una planta, una flor, toquen la tierra, caminen descalzos, algo que los conecte con la tierra. ¿Por qué? Porque como Urano está en Tauro y Urano es el rayo, podemos funcionar como una especie de antena parabólica que nos permita bajar ese rayo cósmico a la Tierra. Y cuando podemos hacer eso, estamos permitiendo que el flujo de energía sea dinámico. O, dicho de una manera más precisa, que la energía fluya mejor. Entonces, esto es un poco lo que les propongo para hacer estos inicios de proyectos consistentes y sostenibles a largo plazo, más allá de que puedan cambiar, porque lo que puede cambiar es como, bueno, ok, nuevas revelaciones que me dicen por acá, por acá.
Eh, entonces acá es donde nosotros podemos ver con estos 5 planetas que están en estos 15 grados de Tauro, entre el grado 10, donde está Venus, y el grado 25, donde está Júpiter, podemos sentir algunas fijezas, alguna sensación de posibilidad, posesividad, terquedad, pero también al mismo tiempo es como una gran dosis de constancia y perseverancia. Es difícil moverlo al toro. Eh, pero bueno, está Urano. Está Urano, así que vamos a respetar a Urano, que responde a un Plutón que está en Acuario. O mejor dicho, Plutón responde a un Urano que está en Tauro. Entonces acá también se vienen cambios en la Tierra, movimientos telúricos, que pueden ser simbólicos o pueden ser físicos, materiales realmente. Hay otra energía muy importante que es el ímpetu para comenzar a materializar ideas, ya que Marte y Mercurio están Mercurio está directo en Aries. Entonces, Marte está en su casa, está haciendo ese sextil a Plutón, que lo perfecciona el 2 de mayo aproximadamente también. El mismo día que Venus, prácticamente los mismos días que Venus hace la cuadratura a Plutón, Marte hace un sextil a Plutón. Entonces tenemos a los dos amantes cósmicos, Marte y Venus, que están ahí tensionados por la influencia plutoniana de sacar a relucir toda la mierda que puede haber dando vueltas, todo lo que está un poco podrido, pero en principio también es algo que dice, bueno, ok, voy con pasión y determinación por esto que quiero, porque ahí está mi visión de futuro, Acuario. Mi visión de futuro tiene que ver con esto, con una materialización de cosas diferentes. También esto nos puede llevar a un lugar donde tengamos de alguna manera un, un deseo de reconocimiento, pero sobre todo un deseo de valoración, de, ok, esto se tiene que valorar de esta manera y yo lo voy a conseguir. El otro punto interesante también es que podemos estar atravesando en los próximos 6 meses, en realidad va mucho más allá que 6 meses, pero vamos a acotarlo a este ámbito de la luna nueva, una liberación económica o un sometimiento económico. Lo que está haciendo Júpiter-Urano en Tauro eh, trae muchos cambios o promete muchos cambios a nivel financiero, a nivel global y a nivel colectivo. Los mercados, de hecho, yo sigo bastante al mercado argentino, al mercado estadounidense, mercado global en menor medida, pero por ejemplo, estamos viendo que Japón está en un proceso de devaluación del yen muy fuerte. Japón es la tercera potencia económica mundial después de Estados Unidos y China. Y Japón estuvo haciendo una devaluación fuerte con una intervención gigante de 40.000 millones equivalente a 40.000 millones de dólares, que es prácticamente lo que el FMI le prestó a Argentina hace unos años. Bueno, Japón dijo, tengo que intervenir porque se me va de rango los valores. Entonces, cuando hay una fuerte intervención de este estilo, en un país tan endeudado como Japón, que tiene más del 250% de su Producto Bruto Interno, o mejor dicho, debe el equivalente al 250% de su Producto Bruto Interno. Es una brutalidad. ¿Por qué le siguen prestando a Japón? Porque tiene un historial crediticio, tiene un historial que respalda su forma de pagar o de producir. Y acá siempre en los mercados financieros, en los mercados bursátiles, perdón que me estoy yendo un poco, pero creo que es importante que entendamos que la economía que nosotros manejamos está muy afectada por un montón de factores. El famoso efecto tequila de los años 90, eh, México tuvo una crisis y afectó a toda Sudamérica. Y uno podría decir, ¿por qué estamos relacionados de esa manera? Por cuestiones de mercado global, por una cuestión de globalización. En un mundo tan fuertemente globalizado, pasa algo en una esquina del mundo, sobre todo en países poderosos, y termina afectando en mayor o menor medida a otros países que no tienen nada que ver en apariencia.
Con esto no quiero decir que ni Japón se va a quebrar de inmediato, ni que si eso pasara, todo el mundo la va a pasar mal. No, simplemente estoy intentando encontrar analogías con, con lo que puede llegar a pasar, o mejor dicho, con lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial. Porque gran parte de la deuda que tiene Japón es con Estados Unidos. Entonces, acá es donde se ponen un poquito las cosas más interesantes. Las guerras no son porque sí. Las guerras generalmente son por territorio, o por dinero, o por poder. Las guerras supuestamente religiosas usan a la religión y usan el fanatismo como excusa para que mucha gente lo siga, pero por detrás siempre hay otro interés, generalmente de tierra o económico, como decía recién. Entonces, ¿significa que Japón va a entrar en una guerra? No necesariamente tampoco. Ahora, Japón está también atravesando por su propia carta natal, podemos estar viendo un momento de fuerte crisis. Y en los próximos años, España, 2026, 2027, puede ser que España también esté atravesando momentos de fuertes crisis. ¿Están relacionadas las dos cosas? Sí y no. Para mí, yo soy de los que ve que está todo relacionado en mayor o menor medida, pero las consecuencias no son tan claras o tan evidentes. Entonces, volviendo a todo esto, quería hablar de justamente de la liberación económica o el sometimiento económico y la volatilidad de mercados mundiales. Con países como Japón y fuertemente endeudados, con el conflicto todavía latente entre Estados Unidos y China, China siendo cada vez, pisando cada vez más fuerte y poniéndose como potencia realmente del mundo, eh, no es raro que las cosas empiecen a estar mucho más volátiles. No es raro, no sería muy loco pensar que de lo que queda de este año y en lo que vienen en los próximos años haya algún cimbronazo bastante fuerte a nivel macroeconómico. Eh, ¿Hay que asustarse? No, en principio no, porque los puntos, los cambios macroeconómicos generalmente no tienen un impacto inmediato, ni los buenos ni los malos. Que no tengan un impacto inmediato no significa que no lo tengan, porque sí lo tienen. Y Argentina es un ejemplo de eso. Una macroeconomía tan compleja como la Argentina durante tantos años, obviamente ahora se manifiesta se agotó. Se agotó un sistema que ya no era sostenible y se están viendo las consecuencias. Lo mismo pasa en diferente grado con otras economías mundiales y bueno, entonces la volatilidad en mercados puede venir dada de muchas maneras. Más allá de si sube el precio en la bolsa, si baja el precio en la bolsa, pues la mayoría de nosotros dice, ¿qué me importa que suba el precio de una acción o baja el precio de una acción? Los capitales, los grandes capitales, que son los que dirigen realmente el mundo, eh, justamente por estas variaciones, hacen que los flujos de fondos se muevan para un país o para otro. Y acá es donde creo yo que es importante entender, digamos, qué es lo importante, ¿no? Lo importante tal vez es el alimento, los recursos naturales. Algo de lo que no se está hablando, el otro día lo mencioné también en el video en vivo, algo de lo que no se está hablando es de el genocidio o el conflicto que está habiendo en República Democrática del Congo. En principio, aparentemente avalada de manera, bueno, no voy a entrar en detalles, pero aparentemente avalada por tres países muy fuertes. Y están haciendo un genocidio porque República Democrática del Congo tiene un montón de recursos naturales, sobre todo minerales, metales. Y uno dice, ¿y a quién le importan los metales? Fíjense los dispositivos electrónicos que usan, que usamos, todos, yo también me incluyo. Porque ahí hay una persecución, justamente. Cuando digo persecución me refiero a que alguien está, alguien está necesitando de eso al costo más bajo posible para maximizar los beneficios. En fin, ahí podemos también ver un poquito la manifestación de la tecnocracia, ¿no? De la energía oscura, tanto de la tecnología como de los dueños de la tecnología. Y, y esto es una polarización, es una polaridad donde podemos ver manifestaciones que creo yo cada vez más radicalizadas. Entonces acá es donde nosotros podemos ver esta volatilidad en mercados mundiales, eh, y creo que podemos ver también
algunos, algunos avances en temas bélicos. Podemos ver algunos avances en temas bélicos, sobre todo durante el tránsito de Marte en Aries. Después vamos a ver qué ocurre, porque hay algunas cosas que dan la sensación de que más o menos se calmaron, pero no sé si estaban dándose un respiro. Así que esto, tómenlo simplemente como una opinión y nada más, y no se hagan la cabeza, no es la idea. La idea es que simplemente sepamos qué hacer, porque en definitiva todo esto lo que nos está pidiendo, sobre todo la luna nueva en conjunción a Urano, es que nos liberemos de nuestras propias fijezas mentales, de que nos liberemos de aquello que creíamos que era seguro y estable, porque hay un propósito y un sentido mucho más grande que tal vez está en un aspecto más colaborativo. Esto por las buenas o por las malas, creo que va a llegar, en algún momento va a llegar. Y nuevamente el otro día me preguntaban en el vivo, y bueno, ¿de cómo se utiliza esta herramienta? Creo yo que siendo conscientes de uno mismo, trabajando en el autoconocimiento. El autoconocimiento es aquello que nos permite ver cuáles son mis talentos, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis propios miedos también, y empezar a transmutar todo eso, empezar a hacer un cambio interno, hacer una revolución interna, y esa revolución interna tal vez, no sé, yo lo veo de esta manera, así lo intento manifestar y compartir, que, que si bien el nodo norte está en Aries y esto nos impulsa a ver qué necesito yo, el punto es cómo me hago yo lugar en el mundo, pero sin dejar de lado a todos los que me rodean. No es una cuestión de sálvese quien pueda. Sí tenemos que aprender a pulir nuestros recursos, nuestros talentos, eh, pero contemplando, considerando que en conjunto y en colaboración podemos lograr mucho más. Bueno, spoiler. Spoiler, antes del spoiler. Influencias por signos. ¿Quiénes se van a ver más afectados? Y déjenme en comentarios después si quieren que haga un video en vivo interactivo para hablar de qué puede ver cada uno de los signos por casa, o sea, digo bien, por ascendente, como ya lo hice en otros momentos. En principio, influencias por signos. Lo que podemos ver es que las personas que tengan Sol, Luna, o mejor dicho, Sol o ascendente, me inclino también por Venus, entre los grados 13 a 23 de los signos Cáncer, Virgo, Capricornio y Piscis, pueden verse más beneficiados, sobre todo Virgo y Capricornio, porque están en trígono. Los sextiles son aperturas, también tienen su potencia, pero el trígono es como mucho más visible, es más materializable. Entonces, las personas que tengan Sol, ascendente o Venus entre los grados 13 y 23 de Cáncer, Virgo, Capricornio y Piscis, pueden ver que algo se mueve bastante, que se aligera, que se potencia, oportunidades que aparecen, completamente imprevistas, sobre todo las personas que tengan eh, planetas entre el grado 20 y el 25 también de esos signos, porque es donde la conjunción Júpiter y Urano está generando mayor influencia. Los signos un poco más tensionados son aquellas personas que tengan Sol, ascendente o Venus entre los grados 13 a 23 de los signos fijos, Leo, Escorpio principalmente y Acuario. ¿Cómo queda Tauro en todo esto? Bueno, Tauro en principio puede estar más beneficiado, porque es un inicio súper potente, pero como Tauro es un signo fijo que anhela la estabilidad, con toda esta presencia de Urano es como que, a ver, cambian o no cambian, no les va a quedar mucho. Y las personas que tengan Sol en los primeros grados de Tauro, que están recibiendo una cuadratura de Plutón, la transformación es un poco inevitable. Entonces es como a tener en cuenta todo esto, porque supongamos, puede haber una persona que tiene Sol en el grado 2 de Tauro, recibiendo una cuadratura de Plutón, pero Venus puede estar en el grado 22 de Tauro, que recibió la conjunción Júpiter-Urano. Entonces, hay una ambivalencia, hay una ruptura de identidad que pide liberación en cuanto a
lo que considera valioso. Todo es así muy general. Así que bueno, vamos a hablar ahora de las influencias, no, de las influencias, no, del spoiler de la luna llena. Como pueden ver, no voy a analizarla obviamente, pero la luna llena que va a cerrar este ciclo el 15 de noviembre, podemos ver que la luna va a estar conjunta a Urano, es decir, la luna va a estar en conjunción a un Urano retrógrado en Tauro y el Sol va a estar en oposición. Esto ya nos habla de, ¿querías cambio? La cosa se va a mover como quieras. Seguro se va a mover de una u otra forma y puede ser bastante disruptivo. Las luminarias van a estar haciendo una cuña con Neptuno, también retro. La cuña con Neptuno puede hacer que este proceso sea un poquito más amoroso, un poquito más amable. También vemos que un poquito más lejos van a estar haciendo también, sobre todo la Luna, en menor medida, bueno, en realidad Urano, va a estar haciendo también un trígono a Plutón. Pero vamos a dejarlo ahí un poquito más, mm, más en pausa. Venus, que va a ser el regente de esta luna llena, desde Capricornio, respondiendo a un Saturno en Pisces, respondiendo a un Neptuno, o sea, todo se resume en Pisces. Muchas de las lunaciones de este año tienen como dispositor final a Neptuno. Entonces, es un proceso de trascendencia, de disolución. Y acá, con la presencia de Venus en Capricornio, va a estar haciendo cuadratura a los nodos. Esto nos puede traer un momento de indecisión, de no saber hacia dónde quiero ir. Por lo tanto, fíjense, arrancamos con una luna nueva, con constancia, consistencia, perseverancia, innovación y demás, pero cuando llego ahí digo, pero ¿realmente esto es lo que quería? Probablemente las cosas cambien. Eso es lo que quería mencionar antes. Marte va a estar haciendo una oposición a Plutón. Ya la habrá soltado ligeramente, estará haciendo una oposición igualmente a Plutón, y esto puede ser una confrontación de poderes. Esto lo podemos ver en una manifestación más colectiva. Y por último, Júpiter haciendo una oposición a Mercurio, que si bien van a estar en recepción mutua, es como una expansión de la macro y la microvisión, pero que pueden estar también confrontadas. Las ideas puede ser que, o sea, la lucha de poder puede ser por ideas muy dispares. Así que bueno, ese es el spoiler. Termino acá con esta luna nueva en Tauro. Y como saben, bueno, acá abajo tienen eh, como decía, perdón, ahí está. Tienen mis datos de contacto, si quieren una revolución solar, una interpretación de carta natal, un seguimiento por tránsitos, revoluciones lunares, etcétera. Y también déjenme en comentarios si están interesados en el curso que les mencionaba al principio. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que haya sido de utilidad, que puedan aprovechar las energías que nos propone esta lunación, que puede ser súper liberadora, eh, cambia mucho en la dinámica, pero bueno, yo soy un poquito más reservado en cómo se va a manifestar esto. Así que les mando un fuerte abrazo y espero que sigan muy bien. Hasta luego. Chau, chau.